Durante décadas, Ed y Lorraine Warren fueron considerados los más célebres investigadores de lo paranormal, reverenciados por miles y despreciados por otros tantos. Pero detrás de sus historias espeluznantes y casos emblemáticos como Amityville, Annabelle o la familia Perron, se esconde una pregunta inquietante. ¿Fueron realmente héroes espirituales o los arquitectos del mayor fraude sobrenatural del siglo XX? Este documental revela los misterios, las pruebas ocultas y las voces silenciadas, invitándote a juzgar por ti mismo. Ed y Lorraine Warren, héroes del más allá o fraude mundial. Hola amigos, estamos alcanzando un hito importante y muy relevante para nosotros, el hito de los 1000 suscriptores, pero para que esto sea una realidad, necesitamos de vosotros. Si aún no eres seguidor de nuestro canal, presiona el botón seguir y sigue nuestros reportes del universo sobrenatural. Muchas gracias y vamos al video. La génesis del dúo. Ed, el escéptico convertido, y Lorraine, la clarividente de fe inquebrantable. Todo empezó en una pequeña casa de Bridgeport, Connecticut. Allí, en el calor templado de una familia católica y trabajadora, nació Edward Warren Miney en 1926. Un joven curioso, hijo de padres severos pero devotos, que desde pequeño afirmaba ver cosas que los demás no veían. Su infancia estuvo marcada por extraños susurros en la noche, puertas que se abrían solas y una figura sombría que lo observaba desde el armario. Ed, sin embargo, fue instruido para ignorar lo invisible. Lo sobrenatural era cosa de supersticiones, le decían, pero el miedo, una vez sembrado, nunca se borra. Décadas después, Lorraine Rita Moran, nacida en 1927, crecería a pocas calles de Ed, sin saber que un día serían inseparables. Lorraine era diferente. Desde niña afirmaba ver auras alrededor de las personas, prever accidentes y comunicarse con seres que habían partido. Su don no era bienvenido en todos los rincones de la sociedad católica de entonces. Su madre, una mujer estricta, la instaba a callar, a rezar más, pero Lorraine nunca dejó de ver. Ambos se conocieron durante una fiesta comunitaria. Ed, ya un joven marino de la Segunda Guerra Mundial, quedaría fascinado por la serenidad de Lorraine, quien inmediatamente notó una presencia oscura rondando a su futuro esposo. Fue ella quien le ayudó a aceptar que aquello que lo perseguía no era una alucinación. Fue él quien le dio estructura y propósito a sus visiones. El matrimonio fue rápido, pero más rápida fue la decisión de embarcarse en una vida que desafiaría la lógica, la ciencia y la religión. Juntos fundaron en 1952 la New England Society for Psychic Research, la primera organización dedicada a investigar fenómenos paranormales en Estados Unidos. Su lema era claro: la verdad debe ser revelada, cueste lo que cueste. Ed no tenía títulos universitarios, pero sí una obsesión con el mal. Leía compulsivamente sobre demonología, mientras Lorraine practicaba meditaciones para entrar en estados de trance. Juntos, eran un equilibrio entre lo empírico y lo espiritual, donde él veía patrones y rituales. Ella sentía energías y presencias. Lo que al principio eran simples investigaciones en casas humildes, con luces parpadeantes y ruidos sin explicación, pronto se convirtió en un fenómeno cultural. La prensa comenzó a seguir sus pasos y las iglesias a pedir su ayuda. Algunos sacerdotes, en secreto, les confiaban casos que ni el Vaticano quería tocar. Pero su fama no vino sin consecuencias. Desde temprano, fueron tachados de charlatanes por escépticos, ridiculizados en universidades y perseguidos por medios que los veían como oportunistas. Sin embargo, los Warren nunca se detuvieron. Para ellos, cada caso resuelto era una batalla, ganada contra el mal. El primer caso que realmente los marcó fue el de una casa en Hartford, donde una familia entera afirmaba ser atacada por una figura oscura con forma de cabra. Ed y Lorraine documentaron todo: grabaciones de audio, cambios de temperatura, marcas en la piel. Nada de eso fue aceptado como prueba científica,
Pero para la familia, la presencia desapareció después de la visita de los Warren. ¿Sugerencia? Fe. Exorcismo. La vida de Ed y Lorraine estaba marcada por una certeza inquebrantable. El mal existe y se manifiesta cuando menos lo esperamos. Annabelle, la muñeca que nunca parpadea. En 1968, dos jóvenes enfermeras compartían un apartamento modesto en Hartford. Donna, una estudiante aplicada, y Angie, su mejor amiga, vivían tranquilamente hasta que Donna decidió comprar una antigua muñeca Raggedy Ann como decoración para su habitación. Una pieza inofensiva, con su sonrisa bordada y ojos negros de botón. Pero esa inocencia pronto se volvería pesadilla. Las cosas comenzaron con sutilezas. La muñeca aparecía en posiciones distintas a como había sido dejada. A veces en el suelo, a veces en otra habitación. Donna asumía que Angie estaba jugando con ella, pero Angie lo negaba con firmeza. Las situaciones se volvieron más inquietantes. Pequeños papeles con frases como «Ayúdame» comenzaban a aparecer escritos con letra infantil. No había tinta ni bolígrafo que coincidiera en casa. Una noche, Angie regresó del trabajo y encontró a Annabelle sobre su cama, con las manos manchadas de lo que parecía sangre. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda. Primero un médium local, que afirmó que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, fallecida en circunstancias trágicas en el terreno donde se construyó el edificio. El médium aconsejó a las jóvenes tratar a Annabelle con cariño. La aceptaron como un huésped espiritual, incluso hablándole por las noches. Pero los eventos se intensificaron. Un amigo de la pareja, Lou, afirmaba sentir que la muñeca lo observaba, y una noche fue atacado por una fuerza invisible que lo dejó con 7 arañazos profundos en el pecho. Fue entonces cuando llamaron a los Warren. Ed y Lorraine. Al ingresar al apartamento, supieron de inmediato que aquello no era el espíritu de una niña. Lorraine, tras un breve trance, declaró: «Esto es inhumano. Algo demoníaco está utilizando el rostro de una inocente para infiltrarse». Ed explicó que los demonios no poseen objetos por sí mismos, sino que los utilizan como vehículos para atraer víctimas humanas. El ritual de purificación fue severo, una bendición completa del apartamento y un enfrentamiento espiritual que duró horas. Los Warren se llevaron la muñeca, encerrándola en una vitrina sagrada dentro de su museo del ocultismo, bajo el mensaje: «No abrir bajo ninguna circunstancia». Desde entonces, se rumorea que todo aquel que se burla de Annabelle en el museo sufre accidentes, enfermedades o incluso la muerte en días. Tony Espera, yerno de Lorraine, continúa cuidando de la vitrina, realizando bendiciones periódicas para contener lo que sea que aún habita dentro. La historia de Annabelle no solo inspiró películas, inspiró terror genuino, lágrimas de familias que aún no logran explicar lo que vivieron. Porque a veces, los objetos más inocentes son las máscaras más efectivas del mal. Perrón, maldiciones, brujas y sombras en la granja. La familia Perrón se mudó en enero de 1971 a una granja colonial en Harrisville, Rhode Island. Roger y Caroline, junto a sus 5 hijas, buscaban una vida tranquila en el campo. Pero lo que encontraron fue una pesadilla arraigada en siglos de oscuridad. La casa, con sus vigas de madera envejecida y una chimenea central cubierta de hollín, tenía un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Desde los primeros días, las niñas comenzaron a hablar de una mujer que las observaba desde la esquina del comedor. Caroline sentía que alguien la empujaba suavemente por las escaleras. Las puertas se abrían solas. El olor a carne podrida aparecía de repente en los corredores. Una de las hijas, Cindy, despertaba gritando cada noche, diciendo que una señora con cara podrida intentaba entrar a su habitación. Los Perrón buscaron ayuda en la iglesia, pero no encontraron respuestas. Fue entonces cuando escucharon sobre los Warren y su trabajo con el caso Annabelle. Caroline los contactó. Desesperada, Ed y Lorraine llegaron una tarde nublada de marzo. Lorraine,
Al cruzar el umbral de la casa, se tambaleó y murmuró: «Aquí murió mucha gente, y no todos descansan». Ed comenzó una investigación inmediata. Revisó archivos municipales, genealogías y documentos antiguos. Lo que descubrió fue escalofriante. La tierra había pertenecido en el siglo XIX a una mujer llamada Bathsheba Sherman. Se decía que era bruja. Fue acusada de sacrificar a su hijo en un ritual satánico, aunque nunca se probó. La leyenda decía que antes de ahorcarse en el árbol, detrás de la casa, maldijo a todo aquel que osara vivir en su propiedad. Lorraine confirmó una presencia poderosa y maligna que respondía al nombre de Bathsheba. Durante las semanas siguientes, los Warren realizaron sesiones espiritistas, rituales de purificación y oraciones. Pero cada vez que se acercaban a expulsar a Bathsheba, los fenómenos se intensificaban. Caroline fue poseída brevemente durante uno de estos rituales. Su cuerpo se arqueó y habló con una voz gutural: «Esta es mi casa, se irán muertos». Ed intervino con agua bendita, y Lorraine entró en trance para contrarrestar la posesión. Después de aquella noche, los Warren decidieron retirarse. No por miedo, sino por seguridad. Temían que seguir provocando a Bathsheba solo empeoraría la situación. Con el tiempo, la actividad disminuyó. Los Perron aprendieron a coexistir con los espíritus, aunque las cicatrices nunca se borraron del todo. Andrea Perron, la hija mayor, escribiría años después un libro detallando los horrores vividos. Pero hasta hoy, algunos investigadores aseguran que Bathsheba nunca existió como tal, que todo fue producto de la sugestión. Y sin embargo, quienes han pasado una noche en esa granja saben que algo sigue allí. El horror de Amityville. ¿Realidad aterradora o invención brillante? Ningún caso marcó tanto la reputación de los Warren como Amityville. En 1975, George y Kathy Lutz, recién casados, se mudaron con sus 3 hijos a una elegante casa en 1970, Ocean Avenue 112, en Long Island, Nueva York. La propiedad había sido escenario un año antes de un crimen brutal. Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y hermanos mientras dormían. Los Lutz sabían del crimen, pero el precio de la casa era irresistible. 13 días después, huyeron en plena noche, abandonando muebles y pertenencias. Alegaron haber sido víctimas de una presencia demoníaca que los atormentó sin descanso. Los Warren fueron contactados por un periodista. La casa ya era foco de atención mediática, pero Lorraine accedió a entrar. Lo hizo con un rosario entre las manos y un crucifijo colgado al cuello. Al subir al segundo piso, cayó de rodillas y murmuró entre lágrimas: «Aquí hay un portal al infierno». Ed sintió una presión en el pecho tan fuerte que debió salir al jardín a vomitar. Según ellos, nunca habían sentido una energía tan densa. Grabaron psicofonías. Capturaron fotos de lo que parecía ser un niño con ojos blancos mirando desde el corredor. Relataron olores a azufre, puertas que se cerraban solas y una escalera que vibraba como si alguien invisible la descendiera a toda velocidad. La historia fue publicada por Jay Anson en el libro The Amityville Horror, que se convirtió en bestseller y posteriormente en una franquicia cinematográfica mundialmente famosa. Pero pronto, las dudas comenzaron a surgir. El abogado de DeFeo declaró que la historia fue inventada entre botellas de vino con los Lutz. Varios investigadores no encontraron pruebas físicas de la actividad paranormal. Otros, como el matrimonio Kaplan, tacharon el caso de estafa orquestada. Lorraine, sin embargo, juró hasta el final de su vida que lo que vivió en esa casa era auténtico. La controversia aún divide a creyentes y escépticos. ¿Fue todo una estrategia mediática? ¿O los Warren realmente se enfrentaron a una de las casas más malditas del mundo? Una fotografía permanece aún en el archivo de la NSPR. La imagen borrosa de un niño espectral que nunca vivió allí, pero cuya mirada atraviesa el tiempo y desafía la razón. Enfield.
el poltergeist británico que dividió opiniones. Era el año 1977 en Enfield, un suburbio al norte de Londres. Peggy Hodgson, madre soltera de 4 hijos, jamás imaginó que su modesta vivienda de Council Housing se convertiría en epicentro del fenómeno paranormal más documentado de Gran Bretaña. La casa de ladrillos rojos y pasillos estrechos empezó a mostrar señales de algo más que simples ruidos o casualidades. Todo comenzó cuando Janet, de apenas 11 años, afirmó que su cama vibraba durante la noche. Su hermana Margaret lo confirmó. Las sillas comenzaron a moverse solas. Golpes secos, siempre en grupos de 3, retumbaban en las paredes. Objetos volaban a través de las habitaciones. Lo que al principio fue visto como travesuras infantiles, pronto se tornó imposible de ignorar. Incluso la policía fue llamada, y una oficial juró haber visto una silla deslizarse por sí sola en el suelo, sin causa aparente. Los medios británicos comenzaron a cubrir el caso. Reporteros, camarógrafos y escépticos se acercaron con la intención de desacreditar el fenómeno, pero muchos se marchaban con más preguntas que respuestas. Los investigadores paranormales Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair fueron los primeros en involucrarse formalmente. Documentaron grabaciones, fenómenos de levitación, cambios bruscos de temperatura y, sobre todo, voces. Voces graves, guturales, que emergían de la garganta de Janet con una articulación imposible para una niña de su edad. Decía llamarse Bill Wilkins, un hombre que había muerto años antes en esa misma casa por una hemorragia cerebral. Fue en ese contexto que Ed y Lorraine Warren, atraídos por la creciente atención mediática, viajaron desde Estados Unidos a Inglaterra. Aunque no fueron invitados formalmente, se presentaron en la residencia de los Hodgson. Ed, con su maletín de crucifijos, grabadoras y cámaras. Lorraine, envuelta en su habitual manto espiritual. Su visita duró apenas un día, pero fue suficiente para dejar una marca. Lorraine, después de una sesión breve de percepción, declaró que la casa estaba infestada, no poseída, y que más de un espíritu estaba actuando simultáneamente. Lo más grave, dijo, era que había una fuerza inhumana manipulando a las otras entidades, una presencia demoníaca que había convertido a Janet en un canal para sus manifestaciones. Ed intentó realizar una limpieza espiritual, pero fue rechazado por Maurice Grosse, quien consideraba que la presencia de los Warren respondía más a intereses comerciales que a una búsqueda genuina de la verdad. Años después, en entrevistas, Grosse diría que Ed le habló del dinero que se podía ganar con ese caso. Aquella conversación los distanció definitivamente. Aunque su participación fue breve, los Warren utilizaron el caso como ejemplo en muchas de sus conferencias. Más tarde, fue inmortalizado en The Conjuring 2, película que expandió el mito de los Warren y los colocó como protagonistas, pese a que en la vida real su intervención fue mínima. ¿Fue Enfield un fraude, una exageración mediática o un verdadero caso de intervención sobrenatural? Las opiniones siguen divididas. Algunos sostienen que Janet fingía muchos de los fenómenos, influenciada por la presión de la atención pública. Otros, como Lorraine, murieron convencidos de que aquella casa en el norte de Londres fue una grieta abierta entre nuestro mundo y el más allá. El juicio del demonio, cuando la ley enfrentó a lo sobrenatural. El caso de Arne Cheyenne Johnson, conocido como el juicio del diablo, fue un evento sin precedentes en la historia legal de Estados Unidos. Era 1981, en Brookfield, Connecticut, una comunidad tranquila sacudida por un crimen brutal y una defensa judicial que desafiaría toda lógica. La posesión demoníaca como causa eximente de responsabilidad penal. Todo comenzó meses antes del asesinato, cuando David Glatzel, un niño de 11 años, empezó a comportarse de forma extraña. Voces, gruñidos, ataques nocturnos. Afirmaba ver a un hombre bestia que lo amenazaba desde las esquinas de su habitación. Su familia, profundamente religiosa,
creyó estar ante una posesión. Contactaron al sacerdote local, quien recomendó a Ed y Lorraine Warren. Los Warren, al llegar a la casa, encontraron a David en estado alterado. Lorraine, al entrar en la habitación, sintió de inmediato una presión en el pecho y un olor ácido en el aire. En sus palabras, una fuerza antigua y burlona habitaba en el niño. Se realizaron múltiples sesiones, muchas de ellas registradas en audio, donde David cambiaba la voz, hablaba en latín y describía rituales satánicos con detalles perturbadores. Una de estas sesiones, Lorraine presenció algo que jamás olvidó. Una sombra que emergió del cuerpo de David y se deslizó hasta Arne, su cuñado, que también participaba del ritual como apoyo. Arne, que hasta entonces había sido un joven equilibrado, comenzó a mostrar síntomas similares días después. El 16 de febrero de 1981, Arne, en un arrebato de furia inexplicable, apuñaló a su casero Alan Bono con un cuchillo de bolsillo. 5 heridas profundas. Testigos afirmaron que su comportamiento era errático, que hablaba consigo mismo, y que sus ojos parecían vacíos, ausentes. Fue arrestado inmediatamente, pero durante el juicio, su abogado, con el respaldo de los Warren, presentó una defensa sin precedentes. Arne no era culpable, pues había cometido el crimen bajo la influencia de una entidad demoníaca. La corte rechazó esta línea de defensa por falta de base legal. Sin embargo, el caso atrajo la atención nacional. Los Warren ofrecieron conferencias de prensa, mostrando grabaciones y diarios de sus investigaciones. El jurado encontró a Arne culpable de homicidio involuntario. Fue sentenciado a entre 10 y 20 años de prisión, pero solo cumplió 5 por buen comportamiento. Este caso inspiró libros, documentales y finalmente The Conjuring 3. El diablo me obligó a hacerlo. Pero más allá del entretenimiento, dejó una pregunta abierta en la historia judicial. ¿Puede lo espiritual tener cabida en el juicio humano? Para los Warren, fue una de sus batallas más complejas. No solo enfrentaron un demonio, sino también la incredulidad del sistema judicial. Y aunque la sentencia fue terrenal, el eco del mal que describieron aún resuena en los pasillos del tribunal donde se juzgó al primer hombre, poseído. Smurl, voces, violencia y un demonio obsceno. En 1986, en la tranquila localidad de West Pittston, Pensilvania, la familia Smurl vivía una existencia ordinaria. Jack y Janet, junto a sus 4 hijas, compartían una casa bifamiliar con los padres de Jack. Era un vecindario apacible, donde todos se conocían y la rutina era casi sagrada. Pero la paz se rompió cuando comenzaron a suceder cosas que desafiaban toda lógica. Primero fueron los ruidos, golpes secos, como si un martillo invisible golpeara desde dentro de las paredes. Voces apagadas susurraban nombres que nadie conocía. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos, y un hedor a carne podrida invadía la casa sin explicación. El perro familiar se negaba a entrar en ciertas habitaciones, y las hijas menores comenzaron a despertarse gritando en medio de la noche. La actividad escaló cuando Jack y Janet empezaron a ser atacados físicamente. Janet sentía caricias bruscas mientras dormía, al principio suaves, luego agresivas. Jack fue arrojado contra la pared en más de una ocasión. Ambos afirmaban haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte de una presencia invisible. Una sombra densa y oscura recorría los pasillos, a veces con un gruñido gutural que hacía temblar el suelo. La familia buscó ayuda médica, psicológica y religiosa, pero ningún sacerdote quiso bendecir la casa. Fue entonces cuando los Warren, alertados por el caso, se presentaron. Lorraine, al poner un pie en la propiedad, sintió una presencia opresiva, burlona y profundamente obscena. Ed se preparó para documentar todo, armado con grabadoras, cámaras y agua bendita. Durante sus investigaciones, los Warren identificaron al menos 3 entidades menores y una demoníaca.
La más poderosa era un ser que se manifestaba con una energía sexual violenta y que parecía alimentarse del miedo y la desolación de la familia. Grabaron psicofonías, registraron cambios bruscos de temperatura y documentaron movimientos inexplicables de objetos pesados. En una ocasión, Lorraine fue lanzada al suelo por una fuerza invisible mientras bendecía uno de los dormitorios. Los Warren realizaron varios exorcismos, pero el demonio resistía. Según Ed, se trataba de una entidad antigua que había sido despertada por una obra de remodelación en la casa. Janet fue hospitalizada tras sufrir una crisis nerviosa. Jack, escéptico al principio, llegó a afirmar que el demonio había destruido su matrimonio y su fe. Después de meses de lucha, la familia reportó una disminución significativa en la actividad. Sin embargo, nunca desapareció por completo. Los Smurl se mudaron, y con el tiempo, relataron su historia en el libro The Haunted, que más tarde fue adaptado en un telefilme. Como en muchos de los casos de los Warren, la comunidad científica los tachó de embusteros. Pero para los Smurl, la pesadilla fue real. Y aún hoy, esa casa en West Pittston permanece vacía, como si el mal aún la reclamara. El lobo del infierno, posesión o psicosis. En 1991, los Warren publicaron uno de sus libros más controvertidos, Werewolf, The True Story. En él narraban el caso de Bill Ramsey, un hombre de Southend-on-Sea, Inglaterra, que aseguraba haberse transformado literalmente en un hombre lobo. La historia comienza en la infancia de Bill. A los 9 años, mientras jugaba en el jardín, sintió un frío glacial que le recorrió la columna. Sus padres lo encontraron gruñendo, con una fuerza sobrehumana, arrancando un poste de la cerca con las manos desnudas. El episodio fue considerado un ataque de histeria infantil, hasta que se repitió en la adultez. Durante su vida adulta, Bill tuvo varios episodios en los que afirmaba perder la conciencia y despertar cubierto de sangre, rodeado de muebles destrozados. En 1983, atacó a una enfermera en un hospital, mordiéndola en el cuello con una violencia descomunal. Fue internado varias veces, diagnosticado con trastornos psiquiátricos, pero ninguna terapia parecía contener las crisis. La policía de Essex llegó a arrestarlo tras un ataque violento en plena vía pública, donde testigos aseguraron que rugía como una bestia y tenía los ojos inyectados de sangre. Fue entonces cuando los Warren se interesaron por el caso. Lorraine, tras ver una grabación de Bill en estado alterado, insistió en que no se trataba de un problema mental, sino espiritual. Afirmaba que Bill había sido poseído por un demonio con forma de lobo. Los Warren llevaron a Bill a Connecticut, donde coordinaron un exorcismo con el padre McKenna, un sacerdote con experiencia en casos extremos. Durante el ritual, Bill gruñó, se arqueó, gritó en lenguas desconocidas, las ventanas temblaban, y los objetos de la sala vibraban como si una corriente eléctrica invisible recorriera el aire. Finalmente, tras horas de oración, el padre McKenna ordenó al demonio salir. Bill colapsó y despertó llorando. Desde ese día, no volvió a tener ataques. Los Warren documentaron todo y lo presentaron como uno de los casos más inusuales de posesión. Para ellos, era la prueba de que el mal podía adoptar cualquier forma, incluso la de una bestia mitológica. Para los escépticos, Bill sufría de un trastorno disociativo profundo, alimentado por su entorno, su fe y la atención mediática. Pero los Warren jamás lo dudaron. No era un hombre enfermo, era un hombre marcado por el lobo del infierno. La obsesión de Ed, demonios, fe y obsesión mediática. Para Ed Warren cada caso no era simplemente una investigación, era una cruzada. A medida que los años pasaban, su rostro se volvía más severo, sus palabras más cortantes, su fe más inquebrantable. Mientras algunos los tildaban de farsantes, él se veía a sí mismo como un guerrero espiritual, un defensor de los inocentes, alguien que había sido tocado por lo invisible
y elegido para luchar contra él. La carga emocional era inmensa. Ed solía pasar noches enteras revisando grabaciones, analizando fotografías, releyendo pasajes bíblicos. Tenía pesadillas constantes, visiones que lo hacían despertar sudando y con los ojos enrojecidos. Lorraine decía que la oscuridad lo perseguía incluso en sus sueños. Con el paso del tiempo, Ed se volvió más selectivo con los casos. Ya no atendía simples ruidos o apariciones esporádicas. Buscaba lo extremo: posesiones, infestaciones, lugares donde la maldad se manifestara con fuerza devastadora. Algunos antiguos colegas comenzaron a distanciarse. Decían que Ed se había obsesionado con demostrar la existencia del mal a toda costa, que ya no investigaba para ayudar, sino para alimentar su cruzada personal. Sin embargo, esa misma intensidad atrajo a miles: conferencias llenas, programas de televisión, entrevistas. Su rostro aparecía en libros, documentales y portadas. Algunos lo idolatraban como a un cruzado moderno, otros lo despreciaban como un oportunista. Pero detrás del personaje público había un hombre que cargaba una cruz invisible. Ed lloraba en silencio por los casos que no pudo resolver, por las familias que abandonaron sus casas, quebradas por el terror, por los niños marcados de por vida, por las entidades que, según él, lo seguían en las sombras, esperando el momento de debilidad para atacar. Lorraine se convirtió en su sostén espiritual. Lo mantenía centrado, lo guiaba cuando sus obsesiones amenazaban con consumirlo. Pero incluso ella confesó en entrevistas: a veces, el mal se pegaba a Ed como una sombra. Era difícil sacarlo de su mente. En los últimos años, su salud se deterioró. Sufrió un derrame cerebral en 2001 que lo alejó de las investigaciones. Aún así, desde su silla, continuó escribiendo, aconsejando, orientando a nuevos investigadores. Nunca dejó de creer, nunca dejó de luchar. Falleció en 2006, y hasta su último aliento insistía en que los demonios eran reales, que el mundo no estaba preparado para lo que venía. El legado Warren: reliquias, museo oculto y la controversia eterna. Después de décadas enfrentando lo inexplicable, el legado de Ed y Lorraine Warren no murió con ellos. Al contrario, su historia se convirtió en un fenómeno cultural que sigue creciendo incluso después de su partida. Pero, como todo legado envuelto en misterio y lo sobrenatural, su herencia está impregnada de controversia, fascinación y un aura que oscila entre la devoción y el escepticismo absoluto. Lorraine, tras la muerte de Ed en 2006, asumió por completo el papel de portavoz del mundo espiritual que ambos habían construido. A pesar de su avanzada edad, continuó dando conferencias, asesorando películas y recibiendo investigadores en su hogar en Monroe, Connecticut. Allí, en el sótano de esa casa aparentemente común, se encuentra uno de los lugares más perturbadores del mundo: el Museo del Ocultismo de los Warren. Este museo no es una exhibición convencional. No hay luces de neón, ni guías turísticas sonrientes. Lo que se halla allí es una colección de objetos malditos, cada uno con su propia historia oscura. La pieza más célebre, sin duda, es Annabelle, la muñeca de trapo que inspiró películas y pesadillas. Está encerrada en una vitrina de madera consagrada, rodeada de crucifijos y una nota escrita a mano: advertencia, no abrir. Pero Annabelle no está sola. Hay espejos utilizados en rituales de invocación, máscaras satánicas encontradas en exhumaciones ilegales, un piano que, según los Warren, toca solo a las 3 de la madrugada, y fotografías capturadas en los momentos exactos de posesiones documentadas. Cada objeto fue llevado allí después de una investigación, cada uno ligado a un evento que los Warren clasificaron como auténtico enfrentamiento con lo demoníaco. Tony Spera, yerno de Lorraine, se convirtió en el heredero directo de esta oscura herencia. Bajo su cuidado, el museo continúa cerrado al público general, pero realiza visitas privadas y documentales para estudiosos serios.
Spera realiza bendiciones frecuentes con ayuda de clérigos autorizados, convencido de que las entidades que habitan esos objetos no han sido completamente exorcizadas. Sin embargo, la historia de los Warren está lejos de ser aceptada universalmente. Desde los años 70, académicos, científicos y escépticos han intentado desmentirlos. Documentos legales, contradicciones testimoniales y análisis psicológicos han sido utilizados para desacreditar sus casos. El más atacado, sin duda, fue el horror de Amityville, acusado por varios testigos de haber sido una invención cuidadosamente orquestada para fines lucrativos. Ray Garton, autor contratado para escribir sobre la supuesta infestación en Connecticut, afirmó públicamente que las historias que le contaron los involucrados eran inconsistentes y probablemente falsas. Incluso el abogado William Weber declaró haber colaborado con los Lutz, protagonistas del caso Amityville, para crear una historia que pudiera venderse. Estas declaraciones empañaron severamente la credibilidad del dúo. A pesar de ello, Ed y Lorraine siempre defendieron su obra con una fe inquebrantable. Nosotros no necesitamos probarle nada a nadie. Lo que hacemos es proteger a los inocentes, dijo Lorraine en una de sus últimas entrevistas. Hasta su muerte en 2019, sostuvo que el mal existe, que camina entre nosotros y que el deber de quienes lo reconocen es enfrentarlo. Lo curioso es que, mientras su reputación como investigadores divide a los críticos, su influencia cultural es innegable. La saga The Conjuring, producida por James Wan, recaudó miles de millones de dólares y llevó las historias de los Warren a una nueva generación. Jóvenes que jamás habían escuchado sus nombres, ahora exploran su legado, ya sea por curiosidad, admiración o terror. En universidades y foros, el debate sobre su autenticidad continúa. Fueron defensores del bien, testigos privilegiados del otro lado, o hábiles narradores de historias que supieron leer el miedo colectivo de su tiempo. Tal vez el valor real de los Warren no esté en la veracidad absoluta de cada caso, sino en lo que representan, la eterna búsqueda de respuestas en un mundo que muchas veces parece incompleto, donde la ciencia no basta y la fe a veces es el único refugio. Su legado es una puerta abierta entre lo visible y lo invisible, un recordatorio de que lo desconocido no siempre está tan lejos como creemos. Y mientras el Museo del Ocultismo siga en pie, con sus objetos sellados y oraciones susurradas, la historia de los Warren continuará. No como un cuento de terror más, sino como una advertencia. Hay cosas que no se deben tocar. Hay puertas que no se deben abrir. Conclusión. ¿Fueron Ed y Lorraine Warren los guardianes del mundo invisible o los arquitectos de una ficción magistralmente construida? ¿Qué opinas tú? Deja tu comentario abajo. Queremos saber si crees, dudas o temes. No te olvides de suscribirte al canal para más historias que desafían la lógica y nos enfrentan a lo desconocido. Y sobre todo, no te pierdas el próximo video recomendado. Hay verdades que aún esperan ser descubiertas. Si has llegado hasta aquí, síguenos y fortalece nuestro viaje. Hasta pronto y dulces sueños.